No fue un ruido extraño. No fue el viento golpeando la ventana ni la casa crujiendo por el cambio de temperatura. Fue algo mucho más cotidiano, y por eso, imposible de ignorar. El sonido del teléfono. Ese din seco y metálico que rompe el silencio absoluto de las 2 de la madrugada. Me llamo Lucas. Vivo solo en una casa adosada en las afueras de la ciudad. Trabajo desde casa como analista de datos. Mi vida es una sucesión de rutinas predecibles: café por la mañana, pantalla hasta el mediodía, ejercicio, cena y dormir. No tengo mascotas. No tengo pareja. No recibo visitas sorpresa. Esa notificación en mi pantalla decía: movimiento detectado. Cámara salón principal. Parpadeé, aturdido por el sueño. Froté mis ojos cansados después de 3 horas seguidas mirando hojas de cálculo. Miré el reloj digital de la mesita. 2:14 de la mañana. La casa estaba en un silencio pesado. Solo se escuchaba el zumbido bajo y constante del refrigerador en la cocina, al otro lado de la pared. Pensé que era un error del sistema. A veces, un insecto vuela muy cerca del lente y dispara la alerta. O quizás la sombra de un coche que pasaba por la calle proyectó algo en el sensor. Cerré la aplicación de seguridad. Apagué la pantalla del celular. Me recosté de nuevo en la almohada, intentando volver a ese sueño profundo que acababa de interrumpirse. 3 minutos después. El teléfono vibró contra la madera de la mesa de noche. Din. Movimiento detectado. Cámara pasillo. Me incorporé de golpe. El corazón me dio un vuelco lento y pesado. El pasillo. Esa cámara apunta directamente hacia la escalera que sube al dormitorio. Si hay movimiento ahí, alguien está subiendo. O alguien está bajando. Miré hacia la puerta de mi habitación. Estaba entreabierta, tal como siempre la dejo para que corra un poco de aire. Desde mi ángulo, en la cama, solo veía un rectángulo de oscuridad en el rellano. Agarré el teléfono con la mano temblorosa. Desbloqueé la pantalla con la cara. Abrí la aplicación de seguridad. La imagen en vivo tardó 4 segundos en cargar. Esa latencia normal de la conexión a Internet que, en ese momento, me pareció una eternidad. Cuando la imagen apareció, el pasillo estaba vacío. Silencio visual. Las paredes blancas, la alfombra gris, la puerta del baño cerrada. Nada fuera de lugar. Pero entonces noté algo en la interfaz de la aplicación. En la esquina inferior de la pantalla, la pequeña línea de tiempo de eventos mostraba una etiqueta que me heló la sangre. No era un evento de movimiento. Era un evento de acceso. El registro de texto decía: cerradura principal. Desbloqueada manualmente. 2:16 de la mañana. Miré la hora actual en el teléfono. 2:17. Eso significaba que alguien había abierto la puerta de entrada hace exactamente 1 minuto. Y la cámara del salón no había captado a nadie pasando, porque quien entró no pasó por el salón. O la cámara estaba desactivada. Me levanté de la cama. Los pies descalzos tocaron el suelo frío de madera. No encendí la luz. La luz delataría mi posición instantáneamente. Me quedé quieto, pegado a la pared, escuchando con toda la atención de la que era capaz. El silencio de una casa sola es diferente al silencio de una casa ocupada. Cuando estás solo, los sonidos tienen un eco seco, limpio. Si hay alguien más, el aire se siente distinto. Más denso. Como si el espacio se hubiera llenado de otra presencia. Escuché el crujido de una tabla. No en el pasillo de arriba. Abajo. En la cocina. El sonido inconfundible de un peso shifting sobre el suelo vinílico. Un paso. Luego otro. Lento. Deliberado. El sonido de una bota pisando con cuidado. No era la casa asentándose. No era el viento. Alguien estaba abajo. Alguien había entrado. Y yo estaba arriba, desarmado, en pijama, con un celular que era mi único vínculo con el mundo exterior. Miré hacia la puerta del armario empotrado. Podría esconderme ahí. Podría encerrarme y llamar a la policía.
pero la policía tarda. En mi zona, el tiempo de respuesta promedio es de 20 minutos. 20 minutos es una eternidad cuando alguien está caminando por tu cocina. Decidí que necesitaba confirmar. Necesitaba ver para saber con qué me enfrentaba. Salí de la habitación en puntillas, conteniendo la respiración. Me pegué a la pared del pasillo. Bajé el primer escalón. La madera no sonó. Bajé el segundo. Nada. Llegué al rellano intermedio. Desde ahí, podía ver una fracción de la escalera que bajaba hacia la planta baja. Todo estaba oscuro, sumido en sombras azules por la luz de la calle. Pero entonces, vi algo que no encajaba. Una luz. No una luz encendida en el techo. Un resplandor azulado, tenue, intermitente. Venía de la cocina. Era la luz del panel digital del refrigerador. La puerta del refrigerador estaba abierta. ¿Por qué alguien entraría a robar una casa y abriría el refrigerador? Un ladrón busca joyas, electrónicos, efectivo. No abre el refrigerador a menos que tenga hambre. O a menos que esté buscando algo específico escondido ahí. O a menos que se sienta tan cómodo que actúa como si fuera su propia casa. Ese pensamiento me golpeó más fuerte que el miedo físico, se siente como en casa. Bajé 3 escalones más, agachándome. Ahora podía ver parte del pasillo que conecta la entrada con la cocina. Y ahí lo vi. En el suelo, cerca de la puerta principal, había algo oscuro. Una sombra que no pertenecía a los muebles. Me acerqué un poco más, estirando el cuello con cuidado. Eran zapatos. Unas botas de trabajo, sucias de tierra seca, colocadas ordenadamente una al lado de la otra junto a la puerta. Como si quien las usara se las hubiera quitado para caminar en calcetines y no hacer ruido, o para no ensuciar el suelo. Pero lo que me detuvo el corazón no fueron las botas. Fue lo que estaba sobre la consola de la entrada, justo donde yo dejo las llaves y el correo sin abrir. Había un objeto que yo no había puesto ahí. Una taza de café. Una taza de cerámica blanca, de las mías. Con vapor saliendo todavía en pequeñas volutas blancas. Alguien se había servido café. Hace menos de 2 minutos. Y lo más perturbador, la taza estaba colocada exactamente en el centro de la mesa. Con una cuchara de metal al lado. Como si alguien estuviera a punto de sentarse a desayunar tranquilamente. Retrocedí un paso, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Mi mente intentaba procesar la lógica de la situación. Si alguien entró hace un minuto, ¿cómo tuvo tiempo de buscar una taza, hacer café y servirlo? A menos que no acabara de entrar. A menos que ya estuviera aquí antes de que yo me diera cuenta. A menos que llevara aquí mucho más tiempo del que yo creía. Miré hacia el techo, instintivamente. Hacia la trampilla del ático que está en el pasillo principal, justo encima de las escaleras. La trampilla estaba entreabierta. 1 centímetro. Solo una línea fina de oscuridad negra donde la madera no cerraba del todo. Si alguien vivía en mi ático, si alguien bajaba cuando yo dormía, entonces las notificaciones del celular no eran de un intruso entrando desde la calle. Eran alertas de alguien moviéndose dentro de mi casa. De alguien que ya tenía la llave. Y si estaba en el ático, ¿dónde estaba ahora? El sonido de la cuchara de metal chocando contra la cerámica resonó desde la cocina. Tink. Tink. No estaba escondido. Estaba tomando su café. No corrí. Correr hace ruido. Correr induce el pánico y te hace cometer errores. Respiré hondo, contando hasta 4 en mi mente. Exhalé despacio. Necesitaba un arma. En el pasillo no hay nada. Subí las escaleras de regreso, 2 peldaños a la vez, silenciando mis pasos con la punta de los pies. Entré en mi habitación y cerré la puerta suavemente, hasta escuchar el clic del seguro interior. Giré la llave. Miré alrededor desesperado. ¿Qué tenía a mano? Un laptop pesado sobre la cama. Un trípode de metal para la cámara que estaba en la esquina. Una botella de agua de vidrio grueso. Agarré el trípode. Era pesado, firme, con patas de metal.
No era un bate de béisbol, pero era mejor que nada. Volví a mirar el celular. La aplicación de seguridad seguía abierta en la pantalla. Miré el historial de eventos detallado. Quería entender la lógica. Quería datos. Los datos no mienten. El registro mostraba una anomalía que no había notado en el primer vistazo. Cámara salón, desconectada a la 1:45 de la mañana. Cámara cocina, desconectada a la 1:45 de la mañana. Cámara pasillo, activa. Alguien había desactivado las cámaras de abajo antes de moverse. Alguien conocía la aplicación. Alguien sabía cómo desactivar los sensores individuales sin disparar la alarma principal de la casa. Eso no es un ladrón oportunista que rompió una ventana. Eso es alguien con conocimiento técnico. O alguien con acceso de administrador. Revisé la lista de dispositivos conectados a mi red Wi-Fi en la configuración del router. Mi laptop, mi teléfono, la impresora, las cámaras, y un dispositivo llamado admin-backup. No reconocía ese dispositivo. Nunca lo había visto en mi lista. Hice clic en los detalles para ver cuándo se había conectado por primera vez. Conectado desde hace 21 días. 21 días. Durante 3 semanas, alguien ha tenido acceso remoto a mi casa. A mis cámaras. A mis cerraduras inteligentes. A mis luces. Alguien ha estado viendo cómo vivo. Alguien ha estado aprendiendo mis rutinas. Sentí una náusea fría en el estómago, una mezcla de miedo y violación. No estaba solo en casa ahora. Llevaba un mes compartiéndola con un fantasma digital que finalmente se había vuelto físico. El teléfono vibró en mi mano, haciéndome saltar. Una notificación nueva. Cerradura principal, bloqueada desde el exterior. 2:22 de la mañana. Me quedé helado. Si la puerta se bloqueó desde el exterior, significa que quien entró, ya no está dentro esperando ser descubierto. O tiene otra salida. O quiere asegurarse de que yo no pueda salir. Miré la ventana de mi habitación. Da al patio trasero. Está en el segundo piso. No hay balcón. No hay escalera de incendios. Solo una caída de 5 metros al jardín. Estaba atrapado. Y entonces, escuché el sonido que temía. El crujido de la escalera. Alguien subía. No bajaba hacia la salida. Subía. Venía hacia el segundo piso. Hacia mi habitación. Los pasos eran lentos. Pesados. Ya no intentaban ser silenciosos. Como si ya no importara el ruido. Como si supiera que yo estaba despierto y acorralado. Paso. 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 Llegaron al rellano superior. Se detuvieron justo frente a mi puerta. Vi la sombra de unos pies debajo de la rendija de la puerta. Botas oscuras. El pomo de la puerta giró lentamente. Giró todo el camino a la izquierda. Tope. Bloqueado por el seguro que acababa de poner. La mano se retiró del pomo. Hubo una pausa de 5 segundos. 5 segundos de silencio absoluto donde solo se escuchaba mi propia respiración agitándose contra mi voluntad, sonando demasiado fuerte en mis oídos. Entonces, una voz habló al otro lado de la madera. No era un grito. No era una amenaza violenta. Era un susurro. Calmo. Cercano. Lucas, sé que estás ahí dentro. Reconocí la voz. No era la voz de un extraño aleatorio. Era una voz que había escuchado antes. Era la voz del técnico de seguridad que vino hace un mes a instalar el sistema de cámaras y cerraduras inteligentes. El chico joven, amable, que me explicó cómo crear contraseñas seguras. El que me dijo, nunca compartas tus credenciales, ni siquiera con soporte técnico. ¿Cómo sabía mi nombre? El sistema lo tiene registrado, sí. Pero escucharlo de su boca, en mi casa, a las 2 de la mañana. Lucas, dejó la puerta. No quiero hacerte daño. Solo necesito el router. Y el disco duro externo que tienes en el escritorio. ¿Sabes de cuáles hablo? Mi mente corrió a 1000 por hora, conectando puntos.
El disco duro. Ahí tengo copias de seguridad de mi trabajo. Datos sensibles de clientes. Información financiera encriptada. ¿Por qué quería eso? ¿Era un robo corporativo? ¿Un espionaje industrial? No voy a abrir. La policía ya viene. Dije eso, intentando que mi voz sonara firme, aunque me temblaba la garganta. Hubo una risa seca al otro lado de la puerta. Sin humor. La policía no viene, Lucas. Corté la línea telefónica fija antes de entrar. ¿Y tu celular? Bueno, ya verás que no tiene señal. Miré la pantalla del teléfono. En la esquina superior derecha, las barras de señal habían desaparecido. Sin servicio. Jam. Alguien había bloqueado la señal celular en la zona. Estaba aislado. Sin internet. Sin llamada de auxilio. Con un hombre al otro lado de la puerta que sabía mi nombre, que tenía mis contraseñas y que quería mis datos. Abre la puerta, Lucas. Tienes 5 minutos. Si no abres, voy a usar la llave maestra del sistema que instalé. Y créeme, no querrás que entre enojado. El sonido de metal chocando contra metal. Sacó una herramienta. Miré a mi alrededor con desesperación. ¿Qué hago? ¿Me escondo en el baño pequeño? ¿Rompo la ventana y salto? Es un segundo piso. Podría romperme una pierna y quedar indefenso en el jardín. Miré el techo de nuevo. La trampilla del ático. Si él está en el pasillo, y yo estoy en la habitación, la trampilla está justo encima de la cama. Si logro subir al ático, puedo moverme por el espacio del techo hacia la habitación de huéspedes, que tiene una ventana más baja, sobre el techo plano del garaje. Podría bajar por ahí. Es arriesgado. Podría caerme. Pero es una opción. Escuché el clic electrónico de la cerradura siendo forzada. Estaba hackeando el seguro digital. Tenía segundos. Subí a la cama. Salté hacia la pared donde está la trampilla. Estiré el brazo. No llegaba al borde. Necesitaba algo para subir. La silla ergonómica del escritorio. Corrí a la silla. La arrastré hacia la pared debajo de la trampilla. Hice ruido, el plástico raspó contra la madera del suelo, pero no importaba. El ruido del hackeo lo cubría. Subí a la silla. Estiré el brazo al máximo. Mis dedos rozaron el borde de la trampilla. Empujé con fuerza. Cedió. Un poco. Estaba asegurada con un gancho lateral simple. Escuché el bip agudo de la cerradura de la puerta desbloqueándose. Tiempo, Lucas. El pomo giró violentamente. Empujé la trampilla con todas mis fuerzas. El gancho saltó. La trampilla se abrió de golpe hacia arriba, soltando una nube de polvo viejo. Me impulsé hacia arriba. Agarré el borde de la apertura con las manos. Me hice con dificultad, sintiendo cómo la madera me cortaba las palmas. El trípode cayó al suelo de la habitación con un estrépito metálico. Entré en el ático. Polvo. Calor sofocante. Oscuridad casi total. Cerré la trampilla desde arriba, dejándola encajada pero sin seguro. Al menos era una barrera física. Escuché cómo la puerta de mi habitación se abría de golpe abajo. ¿Lucas? Pasos rápidos entrando. Mirando alrededor. El sonido de la cama siendo revisada. ¿Dónde te metiste? Vi la luz de una linterna potente barrer la habitación desde abajo, filtrándose por las rendijas de la trampilla que no cerraba herméticamente. Ah, la trampilla. Clever boy. Escuché el sonido de la silla siendo movida. Estaba subiendo a la silla para alcanzar la trampilla. No tenía tiempo. Me arrastré por el suelo del ático hacia el otro lado. Hacia la ventana de la habitación de huéspedes que estaba al otro extremo del techo. El ático es estrecho, lleno de vigas de madera y aislamiento de fibra de vidrio que picaba en la piel y se metía en la ropa. Avancé a gatas, conteniendo la respiración para no toser con el polvo. Escuché el ruido de la trampilla siendo empujada desde abajo con fuerza. Estaba tratando de abrirla.
Llegué a la zona de la ventana. Está cubierta por una persiana vieja y oxidada. La levanté con cuidado. Afuera, la noche. El techo del garaje, a 2 metros de altura. Una caída manejable si caigo rodando sobre el césped. Pero entonces, escuché algo que me detuvo en seco. No venía de abajo. Venía de la otra punta del ático. De donde yo había entrado. Un sonido de respiración. No era mi respiración. Me quedé inmóvil, congelado sobre las vigas. Apunté la mirada hacia la oscuridad, más allá de las cajas viejas que tengo guardadas en esa zona. Te dije que no quería hacerte daño, Lucas, susurró la voz. Pero la voz no venía de abajo, por la trampilla. Venía de enfrente. De la esquina del ático, a 3 metros de mí. Alguien más estaba ahí. No era solo el técnico. No era solo un hombre. Había 2. O peor, el técnico ya estaba arriba esperándome. ¿Cómo? ¿Cómo subió antes que yo si yo cerré la trampilla? La linterna se encendió en la oscuridad del ático, justo frente a mí, cegándome temporalmente. Siéntate, Lucas. Se acabó el juego. Levanté las manos instintivamente. El pánico me paralizó. No había escapatoria. Estaba acorralado en un techo, con hombres armados con conocimiento y herramientas. Bajé la cabeza, aceptando la derrota momentánea. Bien. No me hagan daño. Tomen lo que quieran. Solo queremos el disco, Lucas. Y tu teléfono. Para borrar los logs de acceso. Me extendió la mano. Una mano enguantada en negro. Le entregué el teléfono temblando. Luego, señalé hacia abajo, hacia la trampilla. El disco está en mi oficina. Abajo. Déjenme bajar y se los doy. No sirve de nada si me quedo aquí. El hombre de la linterna rió. No eres estúpido, ¿verdad? No te vamos a dejar bajar. El segundo hombre, que estaba en las sombras a mi derecha, dio un paso adelante. Lo vi mejor ahora bajo la luz tenue. Llevaba una máscara quirúrgica y una chaqueta oscura. No parecía un técnico de informática. Parecía un mercenario. Registra el ático. Si hay otro escondite, revísalo. El segundo hombre comenzó a mover las cajas viejas, haciendo ruido. Yo estaba de rodillas, temblando. Pero mi mente, entrenada en datos, en patrones y en lógica, comenzó a trabajar a pesar del miedo. Noté algo extraño. El hombre de la linterna, el que hablaba, no llevaba las botas de trabajo que había visto abajo. Llevaba zapatillas deportivas silenciosas. Y la voz que habló primero sonaba diferente ahora. Más grave. Menos modulada. Como si estuviera fingiendo o usando un dispositivo. ¿Eran 2 personas distintas? ¿O había algo que no encajaba en mi percepción? Miré al suelo polvoriento del ático. Las huellas. Solo había un juego de huellas frescas en el polvo. Las mías. Y las del hombre que estaba frente a mí con la linterna. No había huellas del segundo hombre. El de la máscara. Miré al segundo hombre. Estaba quieto. Demasiado quieto. No respiraba con el ritmo de alguien que acaba de correr o moverse. Estaba completamente estático. Y entonces lo vi. En la esquina, apoyado contra una viga, medio cubierto por una lona, había un maniquí. O un muñeco de tamaño real. Cubierto con ropa oscura y una máscara. Era un señuelo. Solo había un hombre. El de la linterna. Había puesto un señuelo para distraerme. Para hacerme pensar que estaba rodeado. Para que me rindiera sin pelear y sin intentar huir por la ventana. Era una táctica psicológica básica para controlar a la presa. Si solo era uno, tenía oportunidad. El hombre se distrajo un segundo, revisando una caja que creyó que se movía. Agarré un puñado grande de aislamiento de fibra de vidrio y polvo del suelo. «¡Hey!», grité. El hombre giró la linterna hacia mí. Le lancé el polvo a la cara con todas mis fuerzas. «¡Ah!». Retrocedió,
tosiendo y llevándose las manos a los ojos. La linterna cayó al suelo de madera, rodando y girando, creando sombras locas. Me lancé hacia adelante. No hacia él. Hacia la ventana. Empujé la persiana oxidada con el hombro. El marco de madera podrida cedió. Salté hacia la oscuridad del exterior. El aire frío golpeó mi cara. Caí. Rodé sobre el techo plano del garaje. El impacto fue duro. Me golpeé el hombro contra el concreto y rodé para amortiguar la caída. Me raspé las manos, pero estaba vivo. Estaba fuera. Me levanté tambaleándome. Miré hacia arriba. La ventana del ático. El hombre asomó la cabeza, furioso, con la linterna en la mano. «Vuelve aquí», gritó. No volví. Corrí hacia el borde del garaje. Salté al jardín, cayendo sobre el césped húmedo. Me torcí el tobillo al aterrizar, pero el dolor no importaba. Seguí corriendo. Corrí hacia la casa del vecino, al otro lado de la calle. Golpeé la puerta con los puños desesperado. «¡Ayuda! Llamen a la policía. Hay un hombre en mi casa». Las luces del porche se encendieron. El vecino, un señor mayor, abrió la puerta confundido, con un bate de béisbol en la mano. «¿Qué pasa, Lucas? Estás pálido. Hay un intruso. Está en el ático. Tiene mi teléfono». Cortó la señal. «Por favor, llame al 911». El vecino miró hacia mi casa. Vio la luz de la linterna moviéndose frenéticamente en la ventana del segundo piso. Entró y marcó el número de emergencia mientras yo me quedaba en el porche, abrazando mi brazo dolorido, sin dejar de mirar mi casa. Unos minutos después, la luz de la ventana se apagó. Silencio. Había huido. O se había escondido en las sombras del ático. Cuando la policía llegó con las sirenas apagadas, entraron con linternas y armas desenfundadas. Revisaron cada rincón. Pero no encontraron a nadie. Encontraron las herramientas de hackeo en mi escritorio. Encontraron el disco duro abierto. Encontraron la trampilla del ático abierta. Pero no encontraron al hombre. No había salida trasera abierta. Las cámaras del jardín, que sí funcionaban porque estaban en otro circuito, no lo vieron salir. Fue entonces cuando el oficial a cargo me mostró algo en su tablet, conectada a la red de la casa. El registro completo de mi sistema domótico. Todos los dispositivos, desconectados a las 2:45 de la mañana. Restauración de fábrica iniciada, 2:46 de la mañana. Alguien había borrado todo remotamente antes de irse. Pero el oficial notó una anomalía en el consumo eléctrico de la casa. «Señor, ¿usted tiene un sótano o un espacio de rastreo debajo de la casa?» «No. La casa es construcción sobre losa de concreto. No tiene sótano. Mire esto». Me mostró el plano arquitectónico original de la urbanización. Debajo de la sala de estar, había un pequeño espacio técnico. Un hueco de acceso para tuberías, del tamaño de un armario pequeño. Acceso por una puerta trampa camuflada en el fondo del armario de la lavandería. Una puerta que yo nunca había abierto. Que ni siquiera sabía que existía porque estaba detrás de los estantes de detergente. El hombre no había escapado por la ventana del ático. Había bajado. Se había escondido en el subsuelo de mi propia casa. Y lo peor. Cuando los oficiales movieron los estantes de la lavandería y abrieron la puerta trampa, encontraron una bolsa de dormir. Latas de comida vacías. Una silla plegable. Y un monitor pequeño conectado a mis cables de red. Llevaba meses ahí. Vivía debajo de mí. El hombre que hackeó mi sistema, no entró esa noche rompiendo una ventana. Ya estaba dentro. Siempre estuvo dentro. Y cuando yo salté por la ventana del ático creyendo que huía de él, él todavía estaba ahí abajo, en su escondite, esperando a que la policía se fuera para volver a subir. La policía selló la casa con cinta amarilla. Me llevaron a un hotel con escolta por una noche. Me dijeron que volverían al día siguiente con un equipo de búsqueda forense para revisar el hueco a fondo. Pero esa mañana,
Al revisar mi celular nuevo, el que compré de emergencia, recibí una notificación. No era de la policía. No era del banco. Era una notificación de mi antigua casa. La que ya no habito. La que está sellada con cinta policial y vigilada. Bienvenido a casa, Lucas. No sé quién lo envió. No sé cómo tiene acceso a mi nuevo número. No sé si fue el técnico o si hay alguien más. Pero sé una cosa. El terror no termina cuando sales de la casa. El terror no termina cuando la policía llega. El terror termina cuando entiendes que nunca estuviste solo. Y que a veces, la seguridad más avanzada, las cámaras y las cerraduras inteligentes, son solo una ilusión para hacernos sentir cómodos mientras el peligro se instala en los cimientos, justo debajo de nuestros pies. Si estás escuchando esto, revisa tus registros. Revisa tus dispositivos desconocidos. Y sobre todo, revisa las puertas que nunca abres. Los armarios del fondo. Los espacios vacíos. Porque puede que no estés tan solo como crees. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te hizo mirar las sombras de tu habitación de otra manera, suscríbete. Comenta, ¿revisarías tu casa después de escuchar esto? Y si alguna vez escuchas un ruido extraño a las 2 de la mañana, no asumas que es el viento. Asegúrate. Hasta la próxima historia. Y recuerda, la realidad siempre es más aterradora que la ficción.